Parte primera. Visión y conocimiento. En la cultura occidental, la vista ha sido considerada históricamente como el más noble de los sentidos, y el propio pensamiento se ha considerado en términos visuales. Ya en la Grecia clásica, el pensamiento se basaba con seguridad en la vista y en la visibilidad. Los ojos son testigos más exactos que los oídos, escribía Heráclito en uno de sus fragmentos. Platón consideraba la vista como el mayor don del ser humano e insistía que en los universales éticos deben ser accesibles al ojo de la mente. Asimismo, Aristóteles consideraba la vista como el más noble de los sentidos, porque aproxima más al intelecto en virtud de la inmaterialidad relativa de su saber. Desde los griegos siempre han abundado textos filosóficos con metáforas oculares, hasta el punto de que el conocimiento ha pasado a ser análogo a la visión clara y la luz metáfora de la verdad. Santo de Tomás de Aquino incluso llegó a aplicar la idea de la visión a otros ámbitos sensoriales, así como a la cognición intelectual. Piet Sloterdijk resume perfectamente el impacto del sentido de la vista en la filosofía. Los ojos son el prototipo orgánico de la filosofía. Su enigma consiste en que no solo pueden ver, sino que son capaces de verse a sí mismos viendo. Esto les otorga una prominencia entre los órganos cognitivos del cuerpo. Una buena parte del pensamiento filosófico es en realidad únicamente ojo reflexivo, ojo dialéctico. Se ve a sí mismo viendo. El Renacimiento se consideraba que los 5 sentidos formaban un sistema jerárquico, desde el sentido más elevado de la vista hacia el más bajo del tacto. El sistema renacentista de los sentidos estaba relacionado con la imagen del cuerpo cósmico. La visión guardaba correlación con el fuego y la luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua y el tacto con la tierra. La invención de la representación en perspectiva hizo del ojo el punto central del mundo perceptivo, así como del concepto del yo. La propia representación en perspectiva se convirtió en una forma simbólica que no solo describía, sino que también condicionaba a la percepción. No cabe duda de que nuestra cultura tecnológica ha ordenado y separado los sentidos aún con más claridad. La vista y el oído son ahora los sentidos socialmente privilegiados, mientras que se considera a los otros 3 como restos sensoriales arcaicos con una función meramente privada y normalmente son suprimidos por el código de la cultura. Solo algunas sensaciones, como el disfrute olfativo de una comida o de la fragancia de las flores y de las respuestas ante las temperaturas, están legitimadas para acceder a la conciencia colectiva en nuestro código de cultura ocular centrista y obsesivamente higiénico. Muchos filósofos ya han observado el predominio de la vista sobre el resto de los sentidos y la consecuente parcialidad en la cognición. Una recopilación de ensayos filosóficos titulada Modernity and Hegemony of Vision expone que comenzando por los antiguos griegos, la cultura occidental ha estado dominada por el paradigma ocular centrista, una interpretación del conocimiento, la verdad y la realidad que se ha exagerado y centrado en la vista. Este libro nos invita a reflexionar al analizar las conexiones históricas entre visión y conocimiento, visión y ontología, visión y poder, visión y ética. A medida de que los filósofos revelan el paradigma ocular centrista de nuestra relación con el mundo y con nuestro concepto de conocimiento, el privilegio epistemológico de la vista. También se torna importante estudiar críticamente el papel de la vista en relación con el resto de los sentidos a la hora de entender y poner en práctica el arte de la arquitectura. Como el resto de las artes, la arquitectura se enfrenta fundamentalmente a cuestiones de la existencia humana en el espacio y el tiempo, y expresa y refiere la existencia humana en el mundo. La arquitectura está profundamente comprometida en cuestiones metafísicas del yo y del mundo, de la interioridad y de la exterioridad, del tiempo y de la duración, de la vida y de la muerte.
Las prácticas estéticas y culturales son particularmente susceptibles a la experiencia cambiante del espacio y del tiempo, justamente porque implican la construcción de representaciones y artefactos espaciales fuera del flujo de la experiencia humana, escribe David Harvey. La arquitectura es el instrumento principal de nuestra relación con el tiempo y el espacio, y de nuestra forma de dar una medida humana a esas dimensiones. Domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda. Como consecuencia de esta interdependencia entre el espacio y el tiempo, entre la dialéctica y el espacio exterior e interior, entre lo físico y lo espiritual, entre lo material y lo mental, entre las prioridades inconscientes y conscientes que incumben a estos sentidos, así como a sus papeles e interacciones relativas, tienen un impacto fundamental en la naturaleza de las artes y de la arquitectura. David Michael impulsa la crítica filosófica del predominio del ojo con las siguientes palabras. Creo que es conveniente desafiar la hegemonía de la vista, el ocularcentrismo de nuestra cultura, y creo que necesitamos examinar de manera muy crítica el carácter de la vista que actualmente domina nuestro mundo. Necesitamos urgentemente un diagnóstico de la patología psicológica de la visión cotidiana y un entendimiento crítico de nosotros mismos como seres visionarios. Levin señala la vía autónoma y la agresividad de la vista, y los fantasmas de la regla patriarcal que rondan nuestra cultura ocular centrista. La voluntad de poder en la visión es muy fuerte. Existe una tendencia muy sólida de la vista a captar y a fijar, a cosificar y a totalizar, una tendencia a dominar, asegurar y controlar que, con el tiempo, dado que se ha promovido ampliamente, ha asumido cierta hegemonía indiscutible sobre nuestra cultura y su discurso filosófico, estableciendo una metafísica ocularcentrista de la presencia al mantener la racionalidad instrumental de nuestra cultura y del carácter tecnológico de nuestra sociedad. Creo que muchos aspectos de la enfermedad de la arquitectura pueden entenderse mediante un análisis de la epistemología de los sentidos y una crítica a la tendencia ocular centrista de nuestra sociedad en general, y de la arquitectura en particular. La inhumanidad de la arquitectura y la ciudad contemporánea pueden entenderse como consecuencia de una negligencia del cuerpo y de los sentidos, así como un desequilibrio de nuestro sistema sensorial. Por ejemplo, las crecientes experiencias de alineación, distanciamiento y soledad en el mundo tecnológico actual pueden estar relacionadas con cierta patología sensorial. Da que pensar que sean justamente los entornos más avanzados tecnológicamente, como los hospitales y los aeropuertos, los que a menudo generan esta sensación de distanciamiento e indiferencia. El dominio del ojo y la eliminación del resto de los sentidos tienden a empujarnos hacia el distanciamiento, el aislamiento y la exterioridad. Sin duda, el arte del ojo ha producido edificios imponentes y dignos de reflexión, pero no ha facilitado el arraigo humano en el mundo. El hecho de que generalmente el lenguaje del movimiento moderno no haya sido capaz de penetrar la superficie del gusto y de los valores populares parece deberse a su énfasis intelectual y visual unilateral. En general, el proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al cuerpo y al resto de los sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación. Crítica al ocularcentrismo. El ocularcentrismo y la consiguiente teoría del conocimiento del espectador en la tradición occidental también han tenido sus críticos entre los pensadores, antes ya de las preocupaciones actuales. René Descartes, por ejemplo, consideraba la vista como el más noble y universal de los sentidos, y su filosofía objetivadora se basa, pues, en el privilegio de la vista. Sin embargo, también identificó la vista con el tacto, un sentido que él consideraba como el más certero y menos vulnerable al error de la vista. Friedrich Nietzsche
intentó subvertir la autoridad del pensamiento ocular, en aparente contradicción con la línea general de su pensamiento. Criticaba el ojo fuera del tiempo y de la historia, que suponían muchos filósofos. Incluso llegó a acusar a los filósofos de una hostilidad traicionera y ciega hacia los sentidos. Marx llama sin rodeos a esta actitud el odio al cuerpo. Martin Jay expone con rigor la convincente crítica antiocular centrista de la percepción y del pensamiento occidentales que en el siglo XX desarrolló la tradición francesa. En su libro Downcast Eyes, The Denigration of Vision in 20th Century French Thought, Jay detalla cómo la cultura moderna se centra en la visión a través de campos tan diferentes como la invención de la imprenta, la iluminación artificial, la fotografía, la poesía visual y la nueva experiencia del tiempo. Por otro lado, analiza las posiciones antioculares de autores franceses de gran influencia, como Henri Bergson, Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Louis Althusser, Guy Debord, Roland Barthes, Jacques Derrida, Lucie Irigaray, Emmanuel Levinas y Jean-Francisco Lyotard. Sartre fue abiertamente hostil al sentido de la vista, hasta el punto de llegar a la ocularfobia, que estima que su obra contiene 7.000 referencias a la mirada. Le preocupaba la mirada objetivadora del otro y la mirada de la medusa, que petrifica todo lo que toca. En su opinión, el espacio se ha apoderado del tiempo en la conciencia humana a causa del ocularcentrismo. Esta inversión de la importancia relativa otorgada a las naciones de espacio y de tiempo tiene unas repercusiones importantes en nuestra comprensión de los procesos físicos e históricos. Los conceptos reinantes de espacio y tiempo y sus interrelaciones forman un paradigma fundamental para la arquitectura, tal como Siegfried estableció en su influyente historia ideológica de la arquitectura moderna, espacio, tiempo y arquitectura. Maurice Merleau-Ponty criticó incesantemente el régimen cartesiano perspectivo escópico y su privilegio de un objetivo ahistórico, imparcial, acorporalizado, totalmente ajeno al mundo. Toda su obra filosófica se centra en la percepción en general y la visión en particular, pero en lugar del ojo cartesiano del espectador exterior, el sentido de la vista en Merleau-Ponty se presenta como una visión incorporada que es una parte corpórea de la carne del mundo. Nuestro cuerpo es tanto un objetivo entre objetos como aquel que los ve y los toca. Merleau-Ponty vio una relación osmótica entre el yo y el mundo. Ambos se interpenetran y definen uno al otro, y enfatizó la simultaneidad e interacción de los sentidos. Merleau-Ponty escribe: mi percepción no es, por tanto, una suma de datos conocidos visuales, táctiles y auditivos. Percibo de una forma total, con todo mi ser, capto una estructura única de la cosa, una única manera de ser que habla a todos los sentidos a la vez. Martin Heidegger, Michel Foucault y Jacques Derrida han expuesto que el pensamiento y la cultura de la modernidad no solo han continuado con el privilegio histórico de la vista, sino que han fomentado sus tendencias negativas. Cada uno a su manera han considerado el dominio de la vista en la era moderna como claramente diferente al de épocas anteriores. La hegemonía de la vista se ha visto reforzada en nuestro tiempo por innumerables invenciones tecnológicas y una infinita multiplicación y producción de imágenes, una infinita lluvia de imágenes, como lo califica Italo Calvino. El acontecimiento fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como una imagen, escribe Heidegger. Sin duda, la especulación del pensador se materializa en nuestra era de la imagen fabricada, manipulada y producida en serie. Hoy en día el ojo tecnológicamente expandido y fortalecido penetra profundamente en la materia y en el espacio
y permite al hombre mirar simultáneamente a los lados opuestos del globo. Las experiencias del espacio y del tiempo han pasado a fundirse una con otra mediante la velocidad. David Harvey utiliza el concepto de comprensión espacio-temporal y en consecuencia estamos siendo testigos de una clara vuelta a las dos dimensiones, a una temporalización del espacio y a una espacialización del tiempo. La vista es el único sentido lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del increíble incremento de la velocidad en el mundo tecnológico, pero el mundo del ojo hace que vivamos cada vez más en un eterno presente aplanado por la velocidad y la simultaneidad. Las imágenes visuales se han convertido en mercancía, tal y como señala Harvey. Una ráfaga de imágenes casi simultáneas de diferentes espacios funde los lugares del mundo en una amalgama de imágenes en la pantalla del televisor. La imagen de lugares y espacios pasa a estar tan dispuesta para la producción y el uso efímero como cualquier otra mercancía. Sin duda, la dramática destrucción de la construcción de la realidad heredada ha dado como resultado una crisis de la representación en las últimas décadas. Incluso podemos percibir cierta histeria nerviosa en la representación de las artes de nuestro tiempo. El ojo narcisista y nihilista. En opinión de Heidegger, la hegemonía de la vista en un primer momento suscitó visiones gloriosas, pero se fue volviendo cada vez más nihilista en los tiempos modernos. La observación de Heidegger sobre el ojo nihilista da mucho sobre lo que reflexionar hoy en día. Muchos de los proyectos arquitectónicos de los últimos 20 años, célebres gracias a la prensa especializada internacional, expresan tanto narcisismo como nihilismo. El ojo hegemónico trata de dominar todos los campos de la producción cultural y parece debilitar nuestra capacidad para la empatía, la compasión y la participación en el mundo. El ojo narcisista ve a la arquitectura solo como un medio de autoexpresión y como un juego intelectual y artístico separado de las conexiones mentales y sociales fundamentales, mientras que el ojo nihilista adelanta deliberadamente la distancia sensorial y mental y la alineación. En lugar de reforzar la experiencia centrada en el cuerpo y la experiencia integrada del mundo, la arquitectura nihilista separa y aísla el cuerpo en lugar de intentar reconstruir un orden cultural. Hace imposible una lectura de la significación colectiva. El mundo se convierte en un viaje visual hedonista, carente de significado. Queda claro que solo el sentido de la vista, que se distancia y se separa, posibilita una postura nihilista. Es posible pensar, por ejemplo, en un sentido nihilista del tacto, dada la inevitable cercanía, intimidad, veracidad e identificación que conlleva. Existe igualmente un ojo sadomasoquista y también pueden identificarse sus instrumentos en el ámbito de las artes y de la arquitectura contemporáneas. La actual producción industrial en serie de imaginería visual tiende a alejar la visión de la participación e identificación emocional y a convertir la imaginería en un flujo fascinante, sin centro ni participación. Michael de Courtieu advierte de la expansión negativa del mundo ocular, de la televisión a los periódicos, de la publicidad a todo tipo de epifanías mercantiles. Nuestra sociedad se caracteriza por un crecimiento canceroso de la vista, midiéndolo todo por su capacidad de mostrar o de ser mostrado y transmutando la comunicación en un viaje visual. La propagación cancerosa de la superficial imaginería arquitectónica actual, carente de lógica, tectónica y de cualquier sentido de la materialidad y de la empatía, forma claramente parte de este proceso. Espacio oral versus espacio visual. El hombre no siempre ha estado dominado por la vista. De hecho, un predominio primigenio del oído ha sido gradualmente sustituido por el de la vista.
Los textos antropológicos describen numerosas culturas en las que nuestros sentidos privados, el olfato, el gusto y el tacto, siguen teniendo una importancia colectiva e influyendo en el comportamiento y en la comunicación. El papel de los sentidos en el uso del espacio colectivo y personal de varias culturas fue el tema del influyente libro de Edward T. Hall, La dimensión oculta, un libro que lamentablemente parece que los arquitectos han olvidado. Los estudios proxémicos de Hall sobre el espacio personal ofrecen datos importantes sobre los aspectos instintivos e inconscientes de nuestra relación con el espacio y nuestro uso inconsciente del espacio en la comunicación conductual. La perspicacia de Hall puede servir como base proyectual de espacios íntimos y bioculturalmente funcionales. En su libro Oralidad y Escritura, Walter analiza la transición de la cultura oral a la escrita y su impacto en la conciencia humana y el sentido de lo colectivo. Walter señala que el giro del lenguaje oral al escrito es en esencia un cambio del espacio sonoro al espacio visual, y que la impresión reemplazó el persistente predominio del oído en el mundo, del pensamiento y la expresión, por el predominio de la vista, que tuvo sus inicios en la escritura. Desde su punto de vista, se trata de un insistente mundo de datos fríos y no humanos. Walter analiza los cambios que el paso de la cultura oral primigenia a la cultura de la palabra escrita, y finalmente la cultura impresa ha causado en la conciencia, la memoria y la comprensión humanas del espacio, sosteniendo que a medida que el predominio del oído ha cedido en favor de la vista, el pensamiento situacional se ha visto sustituido por el pensamiento abstracto. Para el autor, este cambio fundamental en la percepción y la comprensión del mundo parece irreversible. Aunque las palabras están fundadas en el discurso oral, la escritura las encierra tiránicamente para siempre en el campo visual. Una persona que ha aprendido a leer no puede recuperar plenamente el sentido de lo que la palabra significa para la gente que solo se comunica de manera oral. En efecto, la indiscutible hegemonía del ojo puede ser un fenómeno bastante reciente, pese a tener sus orígenes en la óptica y el pensamiento griegos. En opinión de Lucía Febvre, en el siglo XVI, no se veía primero, se oía y se olía, se olfateaba el aire y se captaban los sonidos. Fue solo más tarde cuando la vista se ocupó seria y activamente en la geometría, poniendo su atención en el mundo de las formas con Kepler, de 1571 a 1630, y Gerard Desargues en 1593 a 1662. Fue entonces cuando se dio rienda suelta a la vista en el mundo de la ciencia, al igual que en el mundo de las sensaciones físicas y también en la belleza. Robert Monroe plantea un argumento análogo. La jerarquía de los sentidos no era la misma que en el siglo XX, porque el ojo, que actualmente rige, se encontraba en tercer lugar, muy por detrás del oído y del tacto. El ojo que organiza, clasifica y ordena no era el órgano favorito de una época que prefería al oído. La creciente hegemonía del ojo parece ir en el paralelo al desarrollo de la autoconciencia occidental y la separación cada vez mayor entre el yo y el mundo. La vista nos separa del mundo, mientras que el resto de los sentidos nos une a él. La expresión artística tiene que ver con los significados preverbales del mundo, significados que se incorporan y se viven más que en entenderse de forma meramente intelectual. En mi opinión, la poesía tiene la capacidad de devolvernos momentáneamente al mundo oral y envolvente. La palabra oralizada de nuevo por la poesía nos envuelve al centro de un mundo interior. Como Gaston Bachelard
apunta, el poeta habla en el umbral del ser, pero también se sitúa en el umbral del lenguaje. Asimismo, la tarea del arte y de la arquitectura generalmente consiste en un reconstruir la experiencia de un mundo interior indiferenciado, del que no somos simples espectadores, sino al que pertenecemos inseparablemente. En las obras artísticas, el entendimiento existencial surge de nuestro encuentro mismo con el mundo y con nuestro ser en el mundo. No se conceptualiza ni se intelectualiza. Arquitectura retiniana y la pérdida de la plasticidad. Es evidente que la arquitectura de las culturas tradicionales también está fundamentalmente conectada con el saber tácito del cuerpo en lugar de estar dominada visual y conceptualmente. En las culturas tradicionales, la construcción está guiada por el cuerpo de la misma manera que un pájaro conforma su nido mediante sus propios movimientos. Las arquitecturas indígenas de arcilla y barro que se dan en varias partes del mundo parecen haber nacido de sentidos musculares y ápticos más que del ojo. Incluso podemos identificar la transición de la construcción indígena del mundo áptico al control de la visión como una pérdida de plasticidad e intimidad y del sentido de la función total característica de los asentamientos de las culturas indígenas. El predominio del sentido de la vista puesto en relieve por el pensamiento filosófico se hace igualmente manifiesto en el desarrollo de la arquitectura occidental. La arquitectura griega, con su elaborado sistema de correcciones ópticas, fue refinada en última instancia para el placer del ojo. Sin embargo, el privilegio de la vista no implica necesariamente un rechazo del resto de los sentidos, como demuestran la sensibilidad áptica, la materialidad y el peso autoritario de la arquitectura griega. El ojo estimula e invita a las sensaciones musculares y táctiles. El sentido de la vista puede incorporar e incluso reforzar otras modalidades sensoriales. El ingrediente táctil inconsciente de la vista es especialmente importante y está fuertemente presente en la arquitectura histórica, pero muy descuidado en la arquitectura de nuestro tiempo. La teoría de la arquitectura occidental, desde León Battista Alberti, ha tratado fundamentalmente de temas de percepción visual, armonía y proporción. La sentencia de Alberti de que la pintura no es más que la intersección de la pirámide visual de acuerdo con una distancia dada, un centro fijo y cierta iluminación, traza el paradigma perspectivista de que también pasó a ser el instrumento del pensamiento arquitectónico. De nuevo, debe hacerse hincapié en que centrarse conscientemente en los mecanismos de la vista no dio automáticamente como resultado el rechazo firme e intencionado del resto de los sentidos antes de nuestra era de la imagen visual omnipresente. El ojo conquista su papel hegemónico, tanto consciente como inconscientemente, en la práctica arquitectónica solo de una manera gradual con la aparición de la idea de un observador incorpóreo. El observador pasa a desprenderse de una relación corpórea con el entorno a través de la supresión del resto de los sentidos, en concreto mediante las extensiones tecnológicas del ojo y la proliferación de imágenes. Como Marx Twardowski sostiene, la vista humana es un artefacto en sí mismo producido por otros artefactos, a saber, las imágenes. El sentido de la vista figura totalmente como dominante en los escritos de los arquitectos del movimiento moderno. Las proclamas de Le Corbusier, tales como yo no existo en la vida sino a condición de ver, soy y seré un visual impenitente, todo se encuentra en lo visual. Solo se necesita ver claramente para entender. Te ruego que abras bien los ojos. ¿Abres los ojos? ¿Estás acostumbrado a abrir los ojos? ¿Sabes abrir los ojos? ¿Los abres a menudo, siempre y bien? El hombre mira la creación de arquitectura con sus ojos,
que están a 170 centímetros del suelo. Y la arquitectura es cosa plástica. La plástica es aquello que se ve y se mide con los ojos. Manifiestan claramente el privilegio del ojo en la teoría de los primeros modernos. Más declaraciones de Walter Gropius. El proyectista tiene que adaptar el conocimiento de los hechos científicos a la óptica y obtener así un fondo teórico que guiará su mano para dar forma y crear una base objetiva. Y de Laszlo Molinář, paulatinamente se va imponiendo la higiene de lo óptico, la salubridad de la vista. Confirman el papel central de la vista en el pensamiento del movimiento moderno. El famoso credo de Le Corbusier, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Define innegablemente una arquitectura del ojo. Sin embargo, Le Corbusier tenía un gran talento artístico con una mano moldeadora y un tremendo sentido de lo material, de la plasticidad, de la gravedad, cualidades que evitaron que su arquitectura condujese a un reductivismo sensorial. En lo que se refiere a las exclamaciones cartesianas y ocularcentristas de Le Corbusier, en su obra la mano tuvo un papel fetichista similar al ojo. Un vigoroso elemento táctil está presente en los bocetos y en las pinturas de Le Corbusier e incorpora esta sensibilidad áptica a su mirada hacia la arquitectura. No obstante, el sesgo reductivista pasa a ser devastador en sus proyectos urbanísticos. En la arquitectura de Mies van der Rohe predomina una percepción perspectívica frontal, pero su sentido único del orden, de la estructura, del peso, del detalle y del oficio enriquece contundentemente el paradigma visual. Por otra parte, una obra de arquitectura es grande precisamente por las intenciones y alusiones contrapuestas y contradictorias que logra fusionar. Para que una obra se abra a la participación emocional del observador, es necesaria una tensión entre las intenciones conscientes y los cambios inconscientes. En todos los casos, los contrastes deben resolverse de una manera simultánea y aglutinante, como escribió Alvarado. Normalmente, las declaraciones verbales de los artistas y arquitectos no deberían tomarse a pies juntillas, ya que a menudo simplemente representan una racionalización superficial consciente o una defensa, que bien puede estar en aguda contradicción con las intenciones inconscientes más profundas que dan a la obra su verdadera fuerza vital. Con igual claridad, el paradigma visual es la condición imperante en la planificación de las ciudades, desde las plantas de ciudades ideales del Renacimiento hasta los principios funcionalistas de la zonificación y el planeamiento que reflejan la higiene de lo óptico. En concreto, la ciudad contemporánea es cada vez más la ciudad del ojo, separada del cuerpo mediante rápidos movimientos motorizados o mediante su comprensión global aérea desde un avión. Los procesos de planeamiento han favorecido al ojo idealizado y cartesianamente incorpóreo del control y del distanciamiento. Las plantas de las ciudades son visiones altamente idealizadas y esquemáticas, vistas a través de le regard sur l'embant, la vista desde arriba, tal como la definió Jean Stravinsky, a través del ojo o el ojo de la mente de Platón. Hasta que hace bien poco la teoría y la crítica arquitectónica se ha ocupado casi exclusivamente de los mecanismos de la vista y de la expresión visual. La percepción y experiencia de la forma arquitectónica casi siempre han sido analizadas a través de las leyes de Gestalt de la percepción visual. Asimismo, la filosofía pedagógica ha entendido la arquitectura fundamentalmente en términos visuales, poniendo el énfasis en la construcción de imágenes visuales tridimensionales en el espacio. Una arquitectura de imágenes visuales. El sesgo ocular nunca ha sido tan manifiesto en el arte de la arquitectura como en los últimos 30 años, en los que ha predominado un tipo de arquitectura que apunta hacia una imagen visual llamativa y memorable.
En lugar de una experiencia plástica y espacial con una base existencial, la arquitectura ha adoptado la estrategia psicológica de la publicidad y de la persuasión instantánea. Los edificios se han convertido en productos, imagen, separados de la profundidad y de la sinceridad existencial. David Harvey anuncia la pérdida de temporalidad y la búsqueda de un impacto instantáneo, a la tendencia contemporánea hacia la pérdida de una profundidad existencial. Fredric Jameson utiliza el concepto de artificiosa falta de profundidad para describir la condición cultural contemporánea y su obsesión por las apariencias, superficies e impactos instantáneos que con el tiempo no tienen fuerza. Como consecuencia de la avalancha actual de imágenes, la arquitectura de nuestro tiempo aparece a menudo como un simple arte retiniano del ojo, completando con ello un círculo epistemológico que comenzó en la arquitectura y el pensamiento griegos. Pero el cambio va más allá del simple predominio físico, en lugar de ser un encuentro situacional o corporal. La arquitectura se ha convertido en un arte de la imagen impresa fijada por el apresurado ojo de la cámara fotográfica. En nuestra cultura de imágenes, la propia mirada se aplana en una de ellas y pierde su plasticidad. En lugar de experimentar nuestro ser en el mundo, lo contemplamos desde afuera como espectadores de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina. David Michael Levin utiliza la expresión ontología frontal para describir la visión frontal fija y enfocada predominante. Susan ha hecho unos comentarios perceptivos sobre el papel de la imagen fotografiada en nuestra percepción del mundo. Escribe, por ejemplo, sobre una mentalidad que mira al mundo como un juego de posibles fotografías y expone que la realidad ha llegado a parecerse más y más a lo que nos muestra la cámara, y que la omnipresencia de las fotografías ejerce un efecto incalculable en nuestra sensibilidad ética. Al poblar este mundo, ya abarrotado con su duplicado en imágenes, la fotografía nos persuade de que el mundo es más accesible de lo que en verdad es. A medida que los edificios pierden su plasticidad y sus lazos con el lenguaje y la sabiduría del cuerpo, se aíslan en el terreno frío y distante de la visión. Con la pérdida de la tactilidad, las dimensiones y los detalles fabricados para el cuerpo humano, y particularmente por la mano, los edificios pasan a ser repulsivamente planos, de bordes afilados, inmateriales e irreales. El distanciamiento de la construcción de las realidades de la materia y del oficio convierte aún más las obras arquitectónicas en decorados para el ojo, en una escenografía vaciada de la autenticidad de la materia y de la construcción. Se ha perdido el sentido de aura, la autoridad de la presencia. Lo de Walter Benjamin cree una cualidad necesaria para una auténtica obra de arte. Estos productos de tecnología instrumentalizada ocultan sus procesos de construcción, mostrándose como apariciones fantasmagóricas. El creciente uso del vidrio reflectante en la arquitectura refuerza la sensación de ensueño, de irrealidad y de alineación. La transparencia paradójicamente opaca de estos edificios hace que la mirada rebote sin quedar afectada ni conmoverse. Somos incapaces de ver o de imaginar la vida detrás de esas paredes. El espejo arquitectónico, que hace rebotar nuestra mirada y duplica el mundo, es un dispositivo enigmático y aterrador. Materialidad y tiempo. La tersura de la construcción estándar actual se ve fortalecida por el debilitado sentido de la materialidad. Los materiales naturales, piedra, ladrillo y madera, permiten que nuestra vista penetre en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos de la veracidad de la materia. Los materiales naturales expresan su edad e historia, al igual que la historia de sus orígenes y la del uso humano. Toda materia existe en el continuum del tiempo.
La pátina del desgaste añade la enriquecedora experiencia del tiempo a los materiales de construcción. Pero los materiales actuales producidos a máquina, paños de vidrio sin escala, metales esmaltados y plásticos sintéticos, tienden a ofrecer al ojo sus superficies implacables, sin expresar su esencia material ni su edad. Los edificios de esta era tecnológica por lo general aspiran deliberadamente a una perfección eternamente joven y no incorporan la dimensión temporal ni los inevitables procesos mentalmente elocuentes del envejecimiento. Este miedo a las señales del desgaste y de la edad guarda relación con nuestro miedo en la muerte. La transparencia y las sensaciones de ingravidez y flotación son temas centrales en la arquitectura y el arte modernos. En décadas recientes ha emergido una nueva imaginería arquitectónica que utiliza la reflexión, las graduaciones de transparencia, la cubrición y la yuxtaposición para crear un sentido de espesor espacial, así como unas sensaciones sutiles y cambiantes del movimiento de la luz. Esta nueva sensibilidad promete una arquitectura que pueda hacer que las relativas inmaterialidad e ingravidez de la reciente construcción tecnológica pasen a ser una experiencia positiva del espacio, el lugar y el significado. El debilitamiento de la experiencia temporal en los entornos actuales tiene efectos mentales devastadores. En las palabras del terapeuta estadounidense Goddard Booth, nada da al hombre una satisfacción más plena que la participación en procesos que reemplazan el espacio de la vida individual. Tenemos una necesidad mental de caer en la cuenta de estar enraizados en la continuidad del tiempo, y en el mundo artificial es cometido de la arquitectura facilitar esta experiencia. La arquitectura doméstica es el espacio ilimitado y nos permite habilitarlo, pero éste debería asimismo domesticar el espacio infinito y permitirnos habitar el continuum del tiempo. Actualmente, el énfasis excesivo sobre las dimensiones intelectuales y conceptuales de la arquitectura contribuye a la desaparición de su esencia física, sensual y corpórea. La arquitectura contemporánea, que se hace pasar por la vanguardia, se preocupa más por el propio discurso arquitectónico y por trazar el mapa de los posibles territorios artísticos marginales que en dar respuesta en las cuestiones humanas existenciales. Esta atención reduccionista da origen a un sentido de autismo arquitectónico, un discurso interiorizado y autónomo que no se basa en nuestra realidad existencial compartida. Más allá de la arquitectura, la cultura contemporánea en general marcha hacia un distanciamiento, una especie de desensualización, de deserotización escalofriantes de las relaciones humanas con la realidad. La pintura y la escultura también parecen estar perdiendo su sensualidad en lugar de invitar a una intimidad sensorial. Las obras de arte contemporáneas con frecuencia señalan un rechazo que se distancia de la curiosidad y del placer sensuales. Estas obras de arte hablan al intelecto y a las capacidades conceptuales en vez de dirigirse a los sentidos y a las respuestas corporales no diferenciadas. El bombardeo incesante de imaginería inconexa solo conduce que las imágenes se vacíen gradualmente de su contenido emocional. Las imágenes se convierten en productos manufacturados infinitos, que aplazan el aburrimiento. Cada persona se ha mercantilizado consumiéndose a sí misma despreocupadamente sin tener el valor o ni siquiera la posibilidad de afrontar su propia realidad existencial. Estamos hechos para vivir en un mundo inventado de ensueño. No quiero expresar una opinión conservadora respecto al arte contemporáneo en la línea del libro de Hans Slitmeyer, El arte descentrado, un libro que da de qué pensar aunque sea provocativo. Simplemente sugiero que se ha producido un cambio bien diferenciado en nuestra experiencia sensitiva y perceptiva del mundo, ese que se refleja en el arte y en la arquitectura.
Si queremos que la arquitectura tenga un papel emancipador o sanador en lugar de reforzar la erosión del significado existencial, debemos reflexionar sobre la multitud de caminos secretos por los que el arte de la arquitectura está unido a la realidad cultural y mental de nuestro tiempo. También deberíamos ser conscientes de cómo la viabilidad de la arquitectura se ve amenazada o marginada por los desarrollos políticos, culturales, económicos, cognitivos y perceptivos actuales. La arquitectura ha pasado a ser una forma de arte en peligro de extinción. El rechazo de la ventana de Alberti. El ojo en sí no ha permanecido, desde luego, en la construcción fija definida por las teorías renacentistas de la perspectiva. El ojo hegemónico ha conquistado nuevos territorios de la expresión y la percepción visuales. Por ejemplo, los cuadros de Hieronymus Bosch y Peter Bruegel ya invitan al ojo participativo a viajar por las escenas de acontecimientos múltiples. La pintura holandesa del siglo XVII sobre la vida burguesa presenta escenas informales y objetos de uso cotidiano que se expanden más allá de los límites de la ventana de Alberti. La pintura barroca abre la visión con límites desdibujados, focos tenues y múltiples perspectivas, ofreciendo así una invitación clara y táctil y tentando al cuerpo a viajar por el espacio ilusorio. Una línea fundamental en la evolución de la modernidad ha sido la liberación del ojo de la epistemología perspectívica cartesiana. Los cuadros de J. M. William Turner prosiguen con la eliminación del encuadre de la imagen y la posición estratégica que arrancó en la época barroca. Los impresionistas abandonan la línea fronteriza, el encuadre equilibrado y la profundidad de la perspectiva. Paul Cézanne aspira a hacer visible cómo nos toca el mundo. Los cubistas abandonan el punto focal único, reactivan la visión periférica y refuerzan la experiencia áptica, mientras que los pintores coloristas rechazan la profundidad ilusoria para reforzar la presencia de la propia pintura como un artefacto icónico y una realidad autónoma. Los land artistas fusionan la realidad de la obra con la del mundo vivido, y finalmente artistas como Richard Sierra dirigen directamente el cuerpo, así como nuestras experiencias de la horizontalidad y la verticalidad, la materialidad, gravedad y peso. Esta misma contracultura que se enfrenta a la hegemonía del ojo perspectívico ha encontrado un lugar en la arquitectura moderna. A pesar de la posición culturalmente hegemónica de las vistas, la arquitectura sinestésica y textual de Frank Lloyd, los edificios musculares y táctiles de Alvar Aalto y la arquitectura de geometría y gravitas de Louis Kahn son ejemplos de particularmente significado en este sentido. Una nueva visión y el equilibrio sensorial. Liberado del deseo implícito del control y poder del ojo, quizás sea precisamente en la visión desenfocada de nuestro tiempo cuando el ojo será capaz de nuevo de abrir nuevos campos de visión y pensamiento. La pérdida de foco ocasionada por la corriente de imágenes puede emancipar al ojo de su dominio patriarcal y dar lugar a una mirada participativa y empática. Hasta ahora, las extensiones tecnológicas de los sentidos han reforzado la primacía de la vista, pero las nuevas tecnologías también pueden ayudar al cuerpo a destronar la mirada desinteresada del espectador cartesiano desencarnado. Martin Jay observa, al contrario de la forma lúcida, lineal, sólida, fija, planimétrica y cerrada del Renacimiento, el barroco fue pictórico, en retroceso, suavemente enfocado, múltiple y abierto. También sostiene que la experiencia visual barroca tiene una fuerte cualidad táctil y áptica que impide que se convierta en el absoluto ocularcentrismo de su rival cartesiano y perspectivista. La experiencia áptica parece estar penetrando de nuevo en el sistema ocular
a través de la presencia táctil de la imaginería visual moderna. Ante un video musical, por ejemplo, o ante la moderna transparencia urbana estratificada, no podemos detener el flujo de imágenes para una observación analítica, sino que más bien lo sentimos como un nadador siente el flujo de agua contra su piel. En su concienzudo libro The Opening of Vision, Nihilism and the Postmodern Situation, David Michael Levin diferencia entre dos tipos de visión, la mirada asertórica y la mirada aleteica. En su opinión, la mirada asertórica es estrecha, dogmática, intolerante, rígida, fija, inflexible, excluyente y no conmovedora, mientras que la mirada aleteica, asociada a la teoría herméutica de la verdad, tiende a ver desde una multiplicidad de puntos de vista y perspectivas y es múltiple, pluralista, democrática, contextual, inclusiva, horizontal y generosa. Tal como sugiere Levin, hay señales de que está surgiendo una nueva manera de mirar. A pesar de que las nuevas tecnologías han fortalecido la hegemonía de la vista, también pueden ayudar a reequilibrar los ámbitos de los sentidos. En opinión de Walter, con el teléfono, la radio, la televisión y varias clases de cinta sonora, la tecnología electrónica nos ha conducido a la era de la oralidad secundaria. Esta nueva oralidad tiene asombrosas similitudes con la antigua en cuanto a su mística de la participación, su insistencia en un sentido comunitario, su concentración en el momento presente. En el mundo occidental estamos empezando a descubrir nuestros sentidos abandonados. Esta conciencia creciente representa algo así como una insurgencia a destiempo contra la dolorosa privación de experiencia sensorial que hemos sufrido en nuestro mundo tecnológico, escribe el antropólogo Ashley Montagu. Actualmente, numerosos arquitectos de todo el mundo proyectan con ahínco desde esta nueva conciencia e intentan volver a sensibilizar la arquitectura mediante un sentido fortalecido de materialidad y hapticidad, textura y peso, densidad del espacio y luz materializada.